El proceso de elección legislativa de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral ha iniciado y también se ha abierto el mecanismo para elegir al procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. Existen algunas variantes que hagan pensar en cambios sustanciales para elegir los mejores perfiles profesionales y de idoneidad de esos funcionarios, o se tiene más de lo mismo. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre la institucionalidad del país, el proceso de elección de funcionarios de segundo grado, el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, procuradora o procurador para la defensa de los derechos humanos, entre otros temas. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios dos reconocidos abogados de nuestro país. Humberto Sáenz, quien es también integrante del Centro de Estudios Jurídicos, está con nosotros esta noche. Humberto, bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. También agradecemos a Carlos Mauricio Guzmán, otro abogado también reconocido en nuestro país y que habitualmente está con nosotros en 8 en punto. Carlos Mauricio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William. Un gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, excelente. Creo que tenemos varios temas en agenda. Ojalá que avancemos por cuestiones de tiempo. Hay algo importante que quisiera conocer de ustedes. Claro, de esa perspectiva jurídica de acciones que se están desarrollando. El plan control territorial que ha iniciado en su segunda fase, justamente se ha anunciado esta semana la segunda fase, pero antes ha habido alrededor de la primera fase todo este movimiento sobre centros penales. Ha habido reacomodos que han llevado a reubicación de muchos reclusos, integrantes de las pandillas. Y se supone que estos movimientos en general de lo que ha ocurrido alrededor de centros penales pues ha derivado en la recuperación del control de las cárceles, pero también ha tenido otro tipo de implicaciones. Por ejemplo, ha habido alguna preocupación que se ha expresado en redes sociales, sobre todo de algunos jueces magistrados, en torno al hecho de que toda esta situación de alguna forma ha complicado o ha llevado a la suspensión de al menos 369 diligencias judiciales. Humberto, en perspectiva, ¿cómo se está viendo todo esto? Lo que tiene que ver con, obviamente, el respeto al Estado del Derecho y en este caso sobre las implicaciones que podría tener algunas acciones justamente sobre el tema de derechos humanos. Tal vez yo comenzaría haciendo notar o destacando lo positivo, porque todo esto tiene también una faceta positiva que hay que destacar. Sí. Y lo que yo comenzaría destacando como positivo es la importancia que se le está dando al tema de seguridad. Yo creo que por años los salvadoreños que hemos estado sufriendo este problema y que no ha estado siendo atendido de la mejor manera, por lo menos no parece haber sido una de las prioridades en los últimos 10 años al menos. Y creo que eso, las primeras noticias que nosotros estamos encontrando, las primeras actitudes que hemos visto del gobierno actual, hay cosas que no nos gustan, ya las mencionaremos, pero digamos que esa actitud general creo que es algo de destacar, el hecho de que se le esté dando importancia a ese tema y que el presidente esté liderando los esfuerzos por combatir el problema que tanto nos ha causado daños en las últimas décadas. Ahora, dicho eso, lo que hay que también hacer notar es que, por lo menos también hasta el momento, lo que hemos conocido, una primera fase, una primera etapa, digamos, desde la perspectiva un poco más represiva, que también ha dado muestras en el pasado de no generar los resultados que se esperan, y hasta el momento en esa primera etapa lo que hemos escuchado no tiene mucho de novedoso, ese esfuerzo de represión, de controlar centros penitenciarios, probablemente invadiendo atribuciones que no le corresponden, anuncios que hemos escuchado en donde el presidente ha dicho no vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de medidas alternas a la prisión, no vamos a utilizar los dispositivos que permiten controlar el caso de los brazaletes electrónicos, no los vamos a utilizar, que son decisiones que en realidad no le corresponden al presidente de la República, ¿verdad? Son decisiones que le corresponden en todo caso a los jueces, que deberán decidir si aplican una medida de prisión o si aplican una medida alternativa como podría ser esta. O sea, la aplicación del tema de los brazaletes no es discrecional de cualquier funcionario, es decir, hay todo le compete a los jueces al final de cuentas, y los jueces
jueces ordenarán si se hace o no se hace, y en este caso el órgano ejecutivo, que está obligado a colaborar con las decisiones judiciales, en este caso a través del Ministerio de Justicia y la Dirección de Centros Penales, pues tendrá que colaborar con las decisiones que eventualmente tomen los jueces. Eso no es una facultad del presidente de la República. Pero hemos también visto en las últimas horas, en los últimos días, esta segunda fase en donde se intenta retomar territorios, en donde el gobierno se comienza a acercar a la ciudadanía. Y yo creo que esta es una idea, si no del todo novedosa, una idea que no se había ejecutado y que puede dar resultados desde una perspectiva totalmente diferente en el combate a la criminalidad, porque sin duda alguna que elementos de represión, que son siempre necesarios, aunque no rinden los frutos que uno piensa que van a rendir, más elementos como este, que lo que van intentando es generar un ambiente, una sociedad, una ciudadanía, una juventud diferente, que es siempre, por supuesto, necesario, porque es un problema que no vamos a lograr eliminar en los próximos 2, 5, 10 años, pero que se va sembrando, digamos, el germen para que en par de lustros podamos entonces estar viendo una generación distinta y por lo tanto ver cómo los índices de criminalidad comienzan a caer en el país. Yo esta segunda fase la veo con algún optimismo. Ojalá que el presidente en estas actividades lo realice de manera transparente y ojalá sobre todo que lo realice respetando las atribuciones que tienen cada una de las instituciones. Claro, Carlos Mauricio, sí, me gustaría, porque estamos haciendo, digamos, una primera aproximación sobre este tema, de la importancia que obviamente tiene cómo tomar medidas enérgicas, pero también ¿será que hay un buen andamiaje legal, constitucional, para que se puedan tomar acciones alrededor de cómo enfrentar la situación de violencia en el país, de criminalidad? Porque si volvemos un poco al planteamiento que hacían en este comunicado, que al final de cuentas pues tampoco aquí hemos conocido quiénes son los que lo han firmado, pero se supone que hay jueces, magistrados, donde están planteando por lo menos 5 puntos, ¿no? De esa preocupación que tienen sobre el hecho de la suspensión de diligencias, pero han hecho referencia al tema de legalidad de la declaración de emergencia, del impacto de esa declaración de emergencia. También han hablado de información que puede estar equivocada sobre las situaciones jurídicas y ubicación material de los reos, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede visualizar esto en términos de cómo desarrollar los planes de tal manera que también esto implique el respeto al Estado de Derecho del país? Sí, William. Bueno, yo creo, coincido plenamente con lo que dice Humberto al inicio. Creo que los salvadoreños están demandando, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, 2 grandes problemas que necesitan que sean resueltos. Uno es el tema económico y el otro es el tema de seguridad. Y en el pasado se nos dijo de que el mismo presidente de la República estaría al frente de ese esfuerzo, ¿verdad?, de combatir la criminalidad en el país, y realmente fue todo lo contrario. No vimos a un presidente activo en esta área, y ahora en esta nueva administración estamos viendo esos cambios, en donde pareciera que sí, el presidente de la República está tomando, digamos, el control, el mando como presidente de la República para ponerse al frente de, digamos, de ese aparato de seguridad y sobre todo de tratar de resolver esa situación. Y dentro de ese aspecto, pues se han dado a conocer este plan, ¿verdad?, que se está echando a andar en diferentes fases, según lo he logrado explicar. Ya ha comenzado hace 15 días o un poco más la primera fase, y hace un par de días ha iniciado una segunda fase. Quiero decirte que dentro del régimen penitenciario hay toda una ley, ¿verdad?, que regula precisamente la población carcelaria que hay, ¿verdad?, interna dentro de los centros penitenciarios, que según las cifras pues ya superan más de 30,000 reos los que están ahí, algunos de ellos esperando condena, probablemente la mayoría, ¿verdad?, esperando condenas, y el resto pues ya condenados. Entonces, dentro de ese régimen se establecen las atribuciones que tienen tanto centros penales, que en este caso sería el órgano ejecutivo, pero también las atribuciones que tienen los jueces de vigilancia penitenciaria y de vigilancia de la pena, ¿verdad?, que tienen del cumplimiento de la pena. Entonces, hay, como digo, ya las reglas están dadas. ¿En qué momento el órgano ejecutivo sí que puede, digamos, abordar o tomar medidas? Bueno, cuando de manera excepcional suceden situaciones de emergencia. Es ahí entonces cuando el órgano ejecutivo puede actuar, porque la ley así se lo faculta, para poder de manera temporal
recobrar el orden que se habría perdido, digamos, en esos centros. Pero son los jueces precisamente de vigilancia penitenciaria, los encargados de dictar las medidas para poder atender todos los derechos y las obligaciones que también tienen que cumplir pues aquellas personas que están guardando prisión. Ahora, pero vamos, hay disposiciones ya establecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Porque la situación que se tiene, por ejemplo, en el tema carcelario no es una situación normal, ¿no? O sea, el país está viviendo incluso en términos generales una excepcionalidad con la situación de cómo enfrentar la violencia. ¿Hay una forma en la que, digamos, se puedan aplicar disposiciones y que, no digo saltar disposiciones, sino obviar algunas situaciones legales para poder darle agilidad a los procesos? Ningún funcionario tiene más atribuciones que la ley le establece. De tal manera que nadie puede saltar, digamos, esos valladares o esos mecanismos legales que ya existen. Aquí tal vez valdría la pena también mencionar de que ya la ley que se crea, esta ley de vigilancia penitenciaria, nace a la par del Código Penal del 98. También nace junto con ellas el Código de Procedimientos Penales, que está actualmente vigente. Digamos que son leyes trillizas, por decir algo, ¿no? Y desde ese entonces se establecía la clasificación que deben de tener, digamos, a la hora de internar a los reos. Yo creo que ese es un punto que debe de meditarse, y más que meditarse, echarse a andar definitivamente. Y si hay que hacer reformas a los actuales cuerpos normativos, hay que hacerlos. Pero creo que es necesario atender con urgencia todas estas situaciones que se dan pues en este momento en centros penitenciarios. Hay incluso sentencia ya de la Sala de lo Constitucional anterior, que es una sentencia, yo diría una sentencia de lujo, ¿verdad? Que vale la pena leerla y volverla a leer, y es aquella en donde habla precisamente de la atención que deben de darle las autoridades a los internos en los centros penales. Bueno, perfecto. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos con nuestros invitados en 8 en punto de esta noche. Humberto Sáenz, lo presenté, obviamente sí es integrante del Centro de Estudios Jurídicos, pero es presidente de Acción Ciudadana, ¿no, Humberto? Sí. Y Carlos Mauricio, que es abogado y también es integrante del Centro de Estudios Jurídicos. Así es, correcto, ¿no? Pues bien, estamos hablando entonces de un poco del enfoque que tiene que ver con el plan control territorial, lo que ha pasado alrededor del tema de centros penales y un poco la preocupación que ha habido expresa de jueces y algunos magistrados sobre este tema. Pero entonces solo quiero cerrar un poco porque me interesa que avancemos en la conversación con ambos, y es sobre elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y procuradora para la defensa de los derechos humanos, o procurador. Pero mientras tanto se puede avanzar, por ejemplo, Humberto, en todo este esfuerzo que está habiendo para enfrentar la situación de violencia en el país sin que esto termine erosionando o en menoscabo, digamos, de los derechos humanos en general. Bueno, no se puede avanzar, no puede constituir o no puede calificarse como avance el hecho de que se intente combatir la criminalidad violentando derechos humanos. Es decir, eso me parece a mí básico y me parece fundamental. Con lo cual, desde luego que hay que realizar todas las adecuaciones que deban realizarse y hay que adoptar las actitudes agresivas, entendiendo la agresividad en su mejor acepción, pero todas las actitudes agresivas que lleven a que pueda combatirse frontalmente este problema de criminalidad que tenemos en el país. ¿Y esto sería con los instrumentos jurídicos que se tienen? Con los instrumentos jurídicos que se tienen o proponiendo las adecuaciones legislativas que sean apropiadas. Es decir, tenemos un cuerpo normativo que nadie dice que no pueda revisarse. Sí. Tenemos un cuerpo normativo que posiblemente tiene algunas lagunas, algunos vacíos, que tiene algunas contradicciones incluso, y que es susceptible de ser mejorado. Eso no lo está descartando absolutamente nadie. Y si las propuestas de reformas vienen del órgano ejecutivo,
pues ojalá que sean bien recibidas, que sean analizadas, que desde una perspectiva muy técnica, dejemos ya las discusiones políticas, sobre todo en un problema que nos afecta absolutamente a todos, y se analicen cualquier propuesta que venga por parte del órgano ejecutivo, y si hay que adecuar, pues se realicen esas adecuaciones. Lo que no se vale, bajo ningún punto de vista, es que se transgreda el orden legal, que se transgrede el orden constitucional y que, con la premisa de intentar combatir la criminalidad, se afecten, se vulneren derechos humanos. Aquí, de verdad, hay que ser enfático en esto, en señalar que el fin no puede justificar los medios y que hay principios básicos, elementales en cualquier Estado de Derecho que deben respetarse. El principio de presunción de inocencia, por ejemplo, es un principio que debe estar presente siempre durante la fase de investigación, durante la fase de persecución e incluso durante la fase de juzgamiento de cualquier persona. Personas que tienen, por ejemplo, una medida preventiva carcelaria, esas personas, mientras no tengan una condena en su contra, siguen siendo inocentes. Es decir, hay muchas, ya Carlos Mauricio se refería al problema de hacinamiento penitenciario. Bueno, dentro de ese universo de personas que hoy día están guardando prisión, hay muchísimas que no tienen una sentencia. Bueno, esas personas hay que entender que siguen estando protegidas por un principio de presunción de inocencia. Eso es elemental en cualquier Estado de Derecho. Querer o intentar, y no estoy diciendo que se quiera hacer, pero como en ese sentido va el cuestionamiento, pretender eliminar estos principios, pretender pasar los derechos humanos de cualquier persona, creo que más que contribuir al combate de la criminalidad, estarían alentando una destrucción del Estado de Derecho. Ahora bien, Carlos Mauricio, hay una parte que creo yo que vale la pena analizarlo, y es este esfuerzo de cómo se puede articular o se coordina todo el trabajo entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Y es que traigo un poco a cuenta esto porque uno observa un acontecimiento, ¿no?, que ocurrió la semana pasada, se dieron cuenta todo el mundo, noticia pública desde luego, y fue el caso del autobús, ¿no?, que fue, digamos, se subieron un grupo de supuestos pandilleros, raptaron este bus, lo introdujeron en una zona boscosa, y ahí se supone que hubo la violación de 2 mujeres, robos y demás, ¿no? Incluso se supone que salieron heridas algunas personas lesionadas. Se habló mucho de esto, se habló de las capturas, pero resulta que después, cuando ya hay todo el procedimiento de seguimiento de estas personas detenidas, pues de lo único que se les está acusando, al menos lo que hemos leído, es por resistencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó en esto? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y por eso insisto en la parte de cómo se puede estar articulando el trabajo de la Policía, Fiscalía General de la República, para que casos así, porque uno dice entonces, bueno, esto puede terminar incluso que queden libres estas personas. Es correcto, William. Sí, hemos conocido en las últimas horas ese caso en particular, pero diría, las instituciones están obligadas, si bien es cierto, cada una tiene su propia independencia, ¿no? Sí. Luego la policía, la fiscalía, el órgano judicial inclusive, pero todas están llamadas a trabajar de manera coordinada, eso no cabe duda. Desde luego, y sobre todo cuando se trata de un esfuerzo encaminado a combatir la criminalidad que tanto daño pues nos está haciendo y causando pues a los salvadoreños. Este caso en particular, sí, realmente es muy lamentable que haya sucedido de esa manera, puesto que al final se nos vende una idea completamente diferente a la que finalmente se conoce, ¿no? De que fueron capturados, pero no por lo que se pretendía capturar, sino que por otras razones. Pero aquí vuelvo a atar el punto de nuevo a evitar transgredir, digamos, el orden legal, y sobre todo, de nuevo, el principio de inocencia que todos pues tenemos, que ya Humberto también se refería en el segmento anterior. Entonces digo, las instituciones están obligadas a trabajar de manera coordinada, y eso es lo que deberíamos de esperar, repito, sobre todo tratándose de solventar un problema tan grave, tan delicado como es el tema de la seguridad. Ahora, la situación porque insisto en esta parte, la situación que tenemos en el país no es normal, estamos en una situación de excepcionalidad. Ante eso, ¿cómo se puede dar salida en términos de dar facilidades también para poder enfrentar este fenómeno de la violencia, Carlos Mauricio? Y uno piensa, bueno, que hay tratados, hay convenios que en un momento determinado el país debería o podría renunciar en tanto superan esas dificultades para enfrentar la violencia. A ver, si el marco normativo existente no es suficiente, pues yo creo que debe darse pie a buscar reformas que permitan encaminar a tener un control más efectivo de los planes de seguridad que se pretenden implementar.
este problema de seguridad no es responsabilidad estrictamente del órgano ejecutivo o del presidente de la República. No, tampoco es el único que lo va a resolver. Este problema es un problema que nos atañe a todos los salvadoreños. Incluso nosotros mismos como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. No solo los funcionarios que están al frente de las diferentes carteras de seguridad, sino que también nosotros mismos como ciudadanos estamos llamados a hacer nuestra contribución para tratar de solventar esto. Cuando no lo hacemos, digamos, estamos contribuyendo a esto. Cuando, por ejemplo, no denunciamos un hecho de criminalidad, una extorsión, una violación, un asesinato, nos volvemos cómplices, obviamente, también en esta situación. También nosotros tenemos que asumir nuestra parte como ciudadanos. Pero, repito, si el marco normativo es necesario reformarlo para poder enfrentar de mejor manera este problema, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de una manera muy responsable. Tanto el órgano ejecutivo enviando una propuesta seria, bien estudiada, como también el órgano legislativo recibiéndola, estudiándola, analizándola y aprobándola. Sí. Ahora, Humberto, esto que voy a consultar obviamente ya ha estado en algún momento en el pasado, también se ha mencionado sobre la posibilidad de estados de excepción. O incluso alguien decía en algún momento establecer estados de excepción de manera focalizada. Sí, este es un tema que ha venido ya varias veces, que se ha puesto varias veces sobre la mesa, y que es un tema que no hay que cerrar los ojos al mismo y que no hay que evitar su discusión. Lo que quiero decir con esto es que no hay que partir de una idea preconcebida sobre si necesitamos o no necesitamos adoptar un régimen de excepción, sino analizarlo en sus diferentes variantes e identificar cuáles son los problemas, porque también se generan problemas al adoptar un régimen de excepción, y cuáles podrían ser los desafíos o las bondades que podría generar, si acaso, el adoptar un régimen como esto. Ahora, como su nombre mismo lo sugiere, un régimen de excepción es una decisión que debe tomarse en circunstancias verdaderamente extraordinarias, en circunstancias en que ya no exista absolutamente ninguna otra alternativa, y esa es la última de las alternativas, porque entraña una afectación a derechos fundamentales que la misma Constitución permite, por supuesto, pero que entraña una afectación a derechos fundamentales de los ciudadanos. Y para llegar a ese punto de que de manera legítima, porque es una herramienta legítima, se afecten derechos fundamentales de los ciudadanos, tenemos que tener el cuidado de haber identificado si todas las otras opciones, si todas las otras alternativas definitivamente no han funcionado. O sea, es decir, haber agotado todas las opciones posibles. Claro, haberlas agotado en su totalidad. Y por eso es que yo creo que este plan que está siendo divulgado en este momento, y bueno, que ya ha comenzado a ser ejecutado, habrá que darles un compás de espera, y por supuesto habrá que darle el apoyo que se requiera desde el lugar en que nos encontremos o en el rol en que cada uno de nosotros está llamado a desempeñar. Como bien señalaba Carlos Mauricio, en esta iniciativa gubernamental, los ciudadanos también tenemos un rol importante que debemos jugar y que debemos contribuir. Si es que al final de cuentas a todos nos interesa que este problema, si no desaparece, porque no desaparece en ninguna parte, pues se minimice de manera sustancial. Y nosotros como ciudadanos tenemos un rol importantísimo que jugar, y por lo tanto podemos contribuir, podemos apoyar, podemos destacar lo que se está haciendo bien, y desde luego criticar aquellos elementos del plan o de la ejecución del plan que no se estén realizando de manera adecuada. Si se están violando derechos fundamentales, tengan por seguro que habrá una porción importante de la ciudadanía que estará denunciando la violación de esos derechos fundamentales, el atropello de los derechos humanos, porque no es la manera en que se puede combatir este problema. Bueno, excelente. Debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos hablemos ya un poco de todo esto que está ocurriendo ya a nivel de Asamblea Legislativa, el debate que ya está abierto en torno a elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, incluso también lo que tiene que ver con elección de procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. Regresamos.
Bien, decíamos entonces, Corte Suprema de Justicia ya abrió el proceso que tiene que ver con la selección de los candidatos, de 2 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De 5 hay 2 que van propuestos desde luego por Corte Suprema de Justicia y 3 por los partidos políticos. Esto apenas ha iniciado. Un poco entonces en la introducción de la entrevista, Carlos Mauricio y Humberto hablaba sobre si existen algunas variantes que hagan pensar que efectivamente hay cambios sustanciales en todo este proceso que se está iniciando para elegir los mejores perfiles de estos aspirantes a estas magistraturas. ¿Cómo se está observando hasta hoy este procedimiento, Carlos Mauricio? Bueno, es un poco difícil, digamos, después de lo visto ya en los diferentes procesos de elección que ha hecho esta Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, ahora se viene ya el de Tribunal Supremo Electoral, a las puertas también, que hoy se ha iniciado la convocatoria para Procuraduría General de la República. Todos estos procesos por mandato constitucional lo tiene que desarrollar la Asamblea Legislativa, pero en el pasado a esta misma Asamblea Legislativa, desde diferentes voces de la sociedad civil, se le ha venido recalcando y se le ha venido diciendo que es necesario, para que se pueda desarrollar plenamente estos procesos, una serie de reformas, y se le plantearon reformas a la Asamblea Legislativa para que modificara el reglamento interior o interno de la Asamblea Legislativa, en donde se detallaran claramente los perfiles de los cargos que se van a ocupar, tener una adecuada evaluación, medición, para llegar a la conclusión de que este funcionario que ha sido electo es el idóneo para el cargo. Y eso en cumplimiento a la jurisprudencia que ya desde la Sala de lo Constitucional anterior se vino desarrollando. Recordemos que desde 1999 la Sala de lo Constitucional admitió, digamos, de alguna manera, tener la competencia suficiente para poder controlar las decisiones de la Asamblea Legislativa en relación a los actos de nombramiento o elección de funcionarios de esta naturaleza. De tal manera que ahora que estamos a las puertas de la elección, ya de elección de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto la Corte Suprema de Justicia este día ha desarrollado entrevistas a una serie de profesionales que están aspirando a que se les tome en cuenta en esa terna, pues qué bien, ¿verdad?, que la Corte haga esto. Pero también en relación a la Corte, que el Corte también tiene que su papel, su rol, que desarrollarlo, y es enviar ternas a la Asamblea Legislativa para que se conforme el Tribunal Supremo Electoral, y 2 de esos miembros van a seguir precisamente de esas ternas que la Corte Suprema de Justicia envía. Pero la Corte Suprema de Justicia tiene, decía, un rol y de ser el primer filtro en esta elección, por lo menos de esa terna que propone. Uno asumiría que en este caso la naturaleza es un poco distinta en términos de la elección, porque Humberto, por ejemplo, aquí en el caso de magistrados a Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos hacen esas propuestas de forma directa, ¿no? De aspirante. En el caso de los 3, de los otros 3 aspirantes. Entonces, ¿cómo salvar ahí un poco las distancias que se ha hecho sobre otros procesos? Sí, es cierto, hay un inicio diferente, porque son propuestas, en el caso de las propuestas realizadas por los partidos políticos, es un inicio diferente, pero el trasfondo es el mismo. Cuando la Constitución exige que para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral se tenga competencia notoria, esto pasa por identificar quién es notoriamente competente para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y esto pasa por identificar entonces cuál es el perfil que debe tener una persona que pretenda ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Es que sí, podemos tener un génesis diferente en el procedimiento de elección, pero al final estamos hablando fundamentalmente de lo mismo, y por eso es que implica que la Asamblea Legislativa adopte adecuadamente, primero que entienda de verdad cuál es su responsabilidad, los alcances de su responsabilidad, y segundo entonces que adopte los mecanismos necesarios para estar acorde con esa responsabilidad constitucional. Tú le preguntabas a Carlos Mauricio si han existido avances en ese sentido. Yo claramente digo no, ninguno, absolutamente ninguno. Estamos viendo exactamente lo mismo que ha ocurrido en los últimos años. Lo que hemos encontrado nada más, y estoy refiriéndome a los procesos de elección realizados por la Asamblea Legislativa, son remiendos, son modificaciones totalmente cosméticas, son pantomimas de avances que en algún momento
incluso llegamos a creerlas. Yo personalmente, cuando se realizó el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el inicio de este proceso, pensé que estábamos viendo algunos avances, sobre todo en función de la participación ciudadana y la transparencia con la que se iban a realizar las entrevistas. Pero mi optimismo duró unos días, porque cuando nos dimos cuenta del tipo de preguntas que se realizaban, del mecanismo de entrevistas y del hecho de que estaban preguntando sin saber qué se buscaba, porque preguntaban por preguntar sin saber qué es lo que estaban queriendo identificar a través de las preguntas, pues entonces uno se da cuenta que esto era, como lo he dicho en otras oportunidades, una especie de placebo que nos estaban dando a la ciudadanía para decirnos: esténse un poquito tranquilos, que nosotros vamos a dar avances significativos, que no los hubo nunca. Ahora, ¿Acción Ciudadana le está dando seguimiento a este proceso? Sí, hoy se tuvo presencia en el procedimiento que se ha iniciado del otro lado por la Corte Suprema de Justicia para la elección también de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, podemos ver un pequeño avance que ojalá se traduzca en algo concreto y en algo de fondo, porque, y creo no equivocarme cuando digo que no habíamos identificado en el pasado un procedimiento de elección en la Corte Suprema de Justicia que se hubiera realizado como hoy se está realizando, abierto, que puede ser observado por cualquier ciudadano, y en donde cualquier institución como Acción Ciudadana ha podido tener presencia física en el lugar. Ahora, ojalá que esto no sea como lo que sucedió con la Asamblea Legislativa, que se abrió, pero que eso no condujo absolutamente a nada. Ojalá que los magistrados, que los 15 magistrados tengan ya claro qué es lo que están buscando, cuál es el perfil de la persona que están buscando, qué es lo que van a desentrañar a partir de las entrevistas que se están realizando. Si eso se está haciendo, cosa que no lo sé porque no lo ha comunicado todavía la Corte Suprema de Justicia, entonces tendremos un avance. Si lo único que hay son entrevistas abiertas, sin ningún objetivo específico y sin identificación de un perfil, entonces va a ser de nuevo una reforma al mecanismo, pero que no va a arrojar ningún resultado. Ahora, siempre alrededor de esto está el tema de hasta dónde, digamos, el hecho de que en el caso de los diputados son jueces y parte en estos procesos. Entonces, ¿cómo superar algo ahí que hay una especie de, no sé si llamarlo así, pero como una especie de pecado original en esto, Carlos Mauricio? Bueno, ese fue el diseño que desde los acuerdos de paz se le dio pues a la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral está integrado fundamentalmente por, digamos, 5 miembros propietarios, 5 suplentes. De esos 5 miembros, 3 son propuestos por partidos políticos y 2 por la Corte Suprema de Justicia. El hecho de que sean propuestos por los partidos políticos, que los 3 partidos políticos que más votos alcanzaron en la última elección presidencial, no significa que eso es una licencia abierta para que la Asamblea Legislativa pueda designar o elegir al propuesto por el partido político. Si esa persona que ha sido propuesta por el partido político no reúne los requisitos constitucionales ya previamente establecidos, esa persona no puede ser electa. Y si es electa, pues entonces está en el riesgo de que cualquier ciudadano se pueda acudir a la Sala de lo Constitucional para impugnar esa elección. Digo esto porque se puede pensar de que como son los partidos políticos los que proponen al menos hasta 3 de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, pueden estar necesariamente afiliados o tengan que ser miembros de un partido político. Ojo con eso, porque a pesar de que tienen la potestad para los partidos políticos designar una terna de esos candidatos, no significa que no deban de cumplir los requisitos. Y uno de esos es precisamente que no tengan una afiliación partidaria. Porque al final, ¿qué sucede, William? Al final, los magistrados imparten justicia electoral. Por lo tanto, debe de buscarse la independencia, que así como deben tener los jueces en el órgano judicial, exactamente esa misma independencia es la que deben de obrar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, excelente. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos con más de 8 en punto. Volvemos.
Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Humberto, Carlos Mauricio, un poco hablemos de dos temas. La institucionalidad, ¿cómo se ve la institucionalidad del país en medio de todo lo que hemos conversado esta noche? Pero también la parte de gobernabilidad, ¿no? Y uno piensa sobre todo esto en el tema de cómo se encuentran los balances de poderes, por ejemplo, en el país. Yo creo que este tema que estábamos conversando en el segmento pasado, los procesos de elección de funcionarios son clave, verdaderamente clave en el fortalecimiento de la institucionalidad. Es que cuando hablamos de institucionalidad, justamente hablamos de instituciones fuertes, sí, hablamos de instituciones independientes, y para tener instituciones fuertes e instituciones independientes necesitamos elegir adecuadamente a los funcionarios que van a dirigir estas instituciones. Escuchar, por ejemplo, no recuerdo si fue este día o el día de ayer, que diputados del partido de gobierno dicen que para la elección del magistrado que le corresponde elegir en el Tribunal Supremo Electoral iban a hacer las consultas correspondientes, iban a ponerse de acuerdo con el presidente de la República para decidir quién es el magistrado que va a designar el partido de gobierno. Me parece que no abona, no va en función del fortalecimiento de la institucionalidad. Yo habría esperado que el partido de gobierno dijera: ya lo hicimos mal antes, lo vamos a hacer bien ahora. Hoy sí queremos realizar un proceso de elección adecuado. No es que estoy diciendo que no se tenga en consideración la opinión del presidente de la República para una decisión como esta, pero lo vamos a hacer distinto. Vamos a utilizar parámetros, vamos a utilizar, para no usar la palabra que no le gusta, no usemos los baremos que no le gusta esa palabra a los diputados, pero bueno, vamos a usar parámetros medibles, cuantificables, para elegir a las mejores personas y para proponer, y vamos a consultar con el presidente, que no me parece del todo inapropiado, el hecho de quién es la persona que puede estar al frente en el Tribunal Supremo. Entonces, tal cual se está haciendo en este caso es igual al pasado. Es igual o quizás hasta peor de lo que se estaba realizando en el pasado, y eso no va en función del fortalecimiento de la institucionalidad. La Asamblea Legislativa, los principales partidos que en este caso están involucrados con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, deben entender qué es lo que está en juego, la necesidad de fortalecer un organismo que en el pasado, y no solo en el pasado reciente, sino en el pasado más lejano, ha tenido ciertos inconvenientes, ha presentado ciertos inconvenientes en la ejecución de ese doble rol que ya señalaba Carlos Mauricio, de sus funciones administrativas y jurisdiccionales que tiene este organismo, y ahora es el momento para dar un salto de calidad, para dar un giro de 180 grados y tener dentro del órgano colegiado a personas que sean competentes, que tengan conocimientos electorales, que no lleguen a aprender al Tribunal Supremo Electoral, que no lleguen a improvisar al Tribunal Supremo Electoral. Las elecciones que vienen son igual o más importantes que las que hemos tenido recientemente, y eso implica que los principales partidos, en este caso, decía antes, tomen consideración pero exacta de cuál es la responsabilidad que les está siendo asignada por la Constitución. Así que, en resumen, yo lo que te diría, William, en este caso, la institucionalidad se fortalece en muy buena medida si contamos con procedimientos claros, transparentes, objetivos, medibles, sujetos al escrutinio ciudadano, que permitan llevar a las mejores personas a las instituciones. Perfecto. Carlos Mauricio, entonces, ¿cuál es la opinión sobre esto? Porque también hay un tema que creo que es importante, a ver si el tiempo nos alcanza porque está avanzando rápido, sobre el tema de ley, el anteproyecto de ley de reconciliación nacional, ¿no? Parece que los diputados pues estarían a las puertas de conseguir una prórroga, que es un tema que tienen pendiente porque el plazo se vence la otra semana. Sí. En línea con lo que decía rápidamente Humberto sobre el tema de la institucionalidad del país, en todo Estado constitucional, democrático, de derecho, existen esos balances, esos pesos y contrapesos, que al final esto está muy ligado al desarrollo de un país. Aquellos países que han logrado dar esos saltos de calidad fortaleciendo sus instituciones son los países que al final han logrado desarrollarse más ampliamente desde el punto de vista económico. Así es que Estado de Derecho, institucionalidad está muy ligado al desarrollo de un país, y precisamente por eso es que muchos nos hemos unido a esas voces que piden fortalecer estas instituciones. Fortalecer las instituciones implica poder poner al frente de esas instituciones a las personas más idóneas, más capaces para poder llevar a cabo, pues obviamente, las políticas que al final de cuentas son las que traen en beneficio pues a la gran cantidad de ciudadanos. Dicho eso, digo,
Por eso es importante seguir luchando por fortalecer nuestras instituciones, que si hay que mejorarlas, pues sí, hay que mejorarlas en muchos aspectos. Uno de esos aspectos es precisamente esta ley del servicio de la carrera administrativa, ¿verdad? De la función pública, de la función pública, que mucha falta nos está haciendo. Y tal como hemos venido viendo en situaciones que se han presentado, que para muchos eran secretos a voces y que ahora al final de cuentas se ha terminado confirmando que son realidad, que al final de cuentas muchos hacen del Ejecutivo una fábrica de empleos, pues eso no puede seguir haciendo. Es intolerable completamente de que eso siga sucediendo, porque quienes deben de prestar los servicios en la administración pública son las personas más capaces y más idóneas, y por eso es que necesitamos una ley de este tipo para evitar ese tipo de situaciones que se están dando. Sí, decíamos en el tema de ley de reconciliación nacional, en Asamblea Legislativa sigue abierta la discusión, pero eventualmente está pendiente el hecho de que se pueda, que Corte Suprema de Justicia autorice entonces una prórroga para continuar esta discusión. ¿En qué debería estar arribando, bajo qué términos debería ocurrir esto? Ciertamente el 13 de julio vence el plazo que la Sala de lo Constitucional le había dado a la Asamblea Legislativa para que legislara sobre una ley que viniera a sustituir a aquella ley de amnistía que fue, digamos, de alguna manera expulsada del ordenamiento jurídico por declararla inconstitucional la Sala de lo Constitucional. De tal manera que estamos ya un par de días, entiendo yo, de que los demandantes han solicitado a la Sala de lo Constitucional una ampliación de plazo para que la Asamblea pues tenga un margen suficiente de tiempo y aborde esta ley. Lo mismo, entiendo, habría hecho ya la Asamblea Legislativa, y si no lo ha hecho lo estaría haciendo en las próximas horas, pidiéndole a la Sala de lo Constitucional una ampliación de plazo. Para mí, en mi opinión, lo más sensato es que la Sala de lo Constitucional pueda dar esa prórroga para que la Asamblea Legislativa pueda abordar seriamente, digamos, la elaboración de esta ley. Y abriendo los espacios necesarios suficientes para que haya un amplio consenso. Probablemente no todos van a estar de acuerdo con esa ley, habrá ciertas o algunos grupos que se van a quedar. La opinión de totalmente, yo creo que sí, es necesario, ¿verdad? Abrir eso a la discusión al más amplio sentido, para que haya el más amplio consenso posible. Repito, no todo el mundo va a quedar satisfecho de la elaboración de esa ley, pero hay que hacer el esfuerzo para lograrlo. Sí, y para cerrar rápidamente, Humberto, finalmente esto terminará también en manos del presidente de la República, ¿no? Entonces uno piensa qué tipo de diseño de legislación se tomará finalmente. Seguimos hablando de la Ley de Reconciliación Nacional. Sí, bueno, obviamente el presidente de la República en su momento, cuando tenga ya la aprobación legislativa, tendrá que ser sometida a su conocimiento y él decidirá si es una norma, primero si la considera conveniente o no, y segundo si la considera constitucional o no, y entonces ejercer su posibilidad, su derecho constitucional a vetar o a sancionar la ley. Ahora, más que eso, yo creo que la importancia es en que este esfuerzo legislativo no se realice como se realizó en el pasado, porque este esfuerzo legislativo debe realizarse de frente a la ciudadanía. Si un problema tuvo la anterior normativa, fue que se dio más allá de los propósitos y las finalidades que se perseguían, pero fue que se dio de espaldas, totalmente de espaldas a la ciudadanía, sin hacer consideraciones sobre los verdaderamente afectados en el conflicto de uno y de otro lado, porque afectados hay en los dos extremos, como en cualquier conflicto bélico. Pero eso se realizó sin tomarlos en consideración. Entonces el peor error que podría cometer la Asamblea Legislativa en este nuevo esfuerzo es hacerlo de idéntica manera. De ahí pues la importancia de abrirlo esto a toda la participación que pueda ser posible por parte de los ciudadanos. Gracias por el tiempo, Humberto. William, un gusto. Gracias, Carlos Mauricio. William, muchísimas gracias. Bueno, excelente. Gracias también a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana en 8 en punto. Estará con nosotros Carlos Marroquín. Él es el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Nos vemos entonces. Buenas noches.